Muy buenos días, amados y amadas. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama Fortalece tu Fe, en donde buscamos justamente eso, hacer que nuestra fe sea fortalecida, que seamos levantados, que seamos afirmados y en medio de lo que vivimos a diario, que podamos recibir una palabra que avive en nuestro corazón y nos permita caminar en el propósito de Dios. Permítame orar por usted en esta mañana, que usted pueda ser guiado, guiada en esta mañana en la oración y sea fortalecido y fortalecida en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Dios y Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, en esta mañana por un nuevo día, por la oportunidad que nos regalas de estar aquí conectados, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor. Señor, queremos pedirte que seas tú guiando nuestro corazón, que seas hablando a nuestro espíritu, Señor, en medio de lo que estemos viviendo, Señor, que esta palabra también traiga, Señor, frescura, dirección a nuestra vida, Señor, porque queremos, Señor, conocerte, queremos que nos hables, que dirijas nuestro corazón y nos guíes, como dice tu escritura, a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre Santo, coloco delante de ti cada persona que hoy viene, Señor, y se conecta con un corazón, quizás, Señor, ansioso, que desea, Señor, que quiere buscar tu presencia, Dios. Hoy pedimos esa dirección, Señor, y clamamos, Señor, por esa palabra que solamente es tuya, Señor, eso que tú tienes para nosotros, Señor. Ahora mismo disponemos el corazón y te pedimos que hables a nosotros, Señor, y nos permitas conectar con esta bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces recuerden que venimos hablando acerca de seguir los pasos de Jesús y a través del ejemplo del Señor Jesús aprendemos a gestionar y a relacionarnos con nuestro mundo y con lo que hacemos día a día. El día de ayer hablábamos acerca de cómo el Señor Jesús nos enseña y sus pasos nos llevan también a tener cuidado también y poder de pronto saber cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos tratando nuestro cuerpo. Hablábamos ayer acerca de la importancia también de poder nosotros entender que las riquezas sí son necesarias y Dios no las ve como malas, sino el secreto estaba en cómo manejábamos el dinero y cómo el dinero nos acercaba y nos ayudaba a caminar en pos del propósito que Dios tiene para nosotros y cómo el dinero realmente puede ser una herramienta que nos sirve para poder llegar a esa meta, a ese plan que Dios tiene para nosotros. Entonces aprendimos a seguir los pasos de Jesús en cuanto al manejo del dinero, pero hoy vamos a seguir los pasos de Jesús, los pasos del Maestro, para aprender cómo relacionarnos con los demás y específicamente, ¿no? Cómo relacionarnos con aquellas personas que son difíciles y aquellas personas que de pronto no son fáciles de amar porque ahí está el secreto. Entonces, quiero que hoy disponga su corazón porque con relación al trato con los demás o la forma como me relaciono con los demás, vamos hoy a seguir los pasos de el Señor Jesús. Y los pasos del Señor Jesús nos llevan a vivir siempre en una actitud de reconciliación constante. Busque usted ahí en su Biblia Mateo capítulo 5, verso 22 al 24, porque entonces la senda que Jesús quiere que caminemos y el lugar o la forma en la que Jesús quiere que nos relacionemos con los demás es una actitud de reconciliación constante, en donde no es que estemos todo el tiempo sin problemas con los demás o con las personas, sino que estamos en la disposición de restaurar, de mejorar la relación que tenemos con los demás y la forma como nos relacionamos. Dice Mateo 22, 5 del 22 al 24, dice, pero yo les digo que todo aquel que se enoje contra su hermano y producto de ese enojo, ejerza venganza, hago un paréntesis, estoy leyendo la traducción contemporánea de la Biblia, me parece que es una versión que nos ayuda a entender un poco más profundo lo que dice el texto, entonces si hay algunas palabras diferentes es porque estoy leyendo la traducción contemporánea de la Biblia, usted la puede buscar ahí también en su teléfono, y si no, pues en la versión que tenga, usted me puede ir siguiendo porque básicamente dice lo mismo. Dice, pero yo les digo nuevamente que todo aquel que se enoje contra su hermano y producto del enojo ejerza venganza, que sea enjuiciado y pague por su delito, y cualquiera que asesine a su hermano con palabras, sea enjuiciado ante el tribunal, y cualquiera que insulte a su hermano sea culpable y sea llevado al botadero en donde se quema la basura.
Por lo tanto, si estás presentando la ofrenda en el altar y justo en ese momento te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda y no la presentes todavía. Ve, busca a tu hermano para que te reconcilies y luego vuelve al altar y ahora sí presenta la ofrenda. Y entonces Jesús empieza a hablar específicamente acerca de cómo relacionarnos con las personas que de pronto nosotros amamos, o perdón, las personas con las que nos estamos quizá eso todo el tiempo conviviendo, ¿cierto? Y entonces Jesús empieza a hablar de que hay un problema, ¿no? En el tema de las relaciones, y es que cuando nos enojamos contra un hermano, contra una persona, contra un miembro de nuestra familia, contra alguien cercano, alguien a la par de nosotros, ¿sí? Jesús está hablando de que el enojo tiene un matiz. Y me gusta la traducción contemporánea de la Biblia porque nos regala ese matiz de una vez. Dice, pero yo les digo que todo aquel que se enoje contra su hermano, ojo acá, no hay problema, dice hasta ahí, todo bien. Y aquí viene el atenuante, dice, y producto de ese enojo ejerza venganza. Entonces, aquel que no es que yo me enojé con alguien automáticamente he pecado, no, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, que si podemos, dice, airaos, pero no pequéis. La palabra dice eso. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, que el enojo no dure más tiempo sin que ser gestionado. El problema no es que yo me enoje con alguien que de pronto hizo algo imprudente o alguien que de pronto me quiso afectar a mí o me maltrató o que se tuvo alguna indiscreción conmigo. El problema no es el enojo, el problema es como cuando yo no gestiono ese enojo y la idea es que podamos vivir una actitud de reconciliación, no busco restablecer el vínculo o no busco solucionar las cosas y dejo que ese enojo vaya creciendo en mi corazón. Y entonces el texto dice, y producto del enojo ejerza venganza. Cuando nosotros, producto de ese enojo, queremos vengarnos, queremos por nuestra propia cuenta desquitarnos, ¿cierto? Sacarnos esa espinita de pronto del corazón, entonces ahí somos sujetos de juicio, dice el Señor Jesús. Dice que sea enjuiciado y pague por su delito. Y entonces Jesús, recuerden que Jesús siempre está cambiando la forma, bueno, siempre no, sino que cuando vino el Señor Jesús, cambió la forma y las reglas en las que quizá nos llevábamos nosotros con otros. Y quizá antes eso podríamos ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Si usted me la hizo, yo se la hago. Pero Jesús dice que no, que cuando Él viene, las cosas cambian, ¿cierto? Y nos da la posibilidad de un camino diferente. Y entonces Jesús está diciendo que el problema nuevamente no es el enojo, sino cuando yo me dejo llevar por ese enojo. Cuando yo intencionalmente me dejo llevar y hago que otras personas, y quiero quizá desquitarme y quiero vengarme y hacerle algo a esa otra persona, entonces ahí estoy siendo ese sujeto de juicio. Y me llama la atención porque quizá el Señor Jesús no dice, no, se vengó y lo mató. No, Jesús está usando ahora un ejemplo muy particular y siga leyendo conmigo y dice, y cualquiera que asesine a su hermano con palabras. Ya no Jesús está hablando y se vengó quizá con, no sé, le hizo daño o le dañó algo. No, no, no. Jesús está diciendo que a veces el daño más grande que hacemos son las palabras. Y entonces dice que producto de ese enojo quiera vengarse y asesinó a su hermano con palabras, sea enjuiciado ante el tribunal. Y esto me hace pensar, amado y amada, de cómo a veces nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, matamos a la otra persona. Y matamos a la otra persona en el sentido de la forma en la que nos relacionamos. Probablemente físicamente no lo estás matando, pero sí estás matando la relación que tienes con esa persona. Ya no te va a ver igual. Y entonces seguimos como tratando a la otra persona con palabras ásperas, con ese enojo, con esa amargura, ¿cierto? Y entonces la relación se empieza a deteriorar y aquí es donde se pasa un límite que jamás debemos permitir pasarnos y ese es el límite del respeto.
Jesús está diciendo y está comparando que hablar mal y decir cosas malas de alguien es equiparable a un asesinato. Eso es lo que está diciendo básicamente el Señor Jesús. Dice que mata o asesina a su hermano con palabras. Dice cualquiera que insulte a su hermano sea culpable y se ha llevado al botadero en donde se quema la basura. Está haciendo alusión a un lugar específico que los judíos veían como el infierno o como el Hades, ¿cierto? Más o menos es la traducción que está haciendo acá y probablemente usted lo lea así en la Biblia que usted tiene. Y entonces quiero que reflexionemos sobre la importancia de nuestras palabras y quiero que reflexionemos sobre cómo a veces con nuestras palabras nos hemos encargado de matar y de dañar el cariño, el aprecio que alguien nos tenía. Y reitero, mire, no estoy hablando específicamente quizá que usted es una persona súper vulgar y que dijo groserías hacia una persona, porque para dañar a alguien no necesariamente tenemos que ser groseros. Nuestra actitud, nuestras palabras a veces pueden herir a alguien. Y entonces aquí es donde debemos pensar qué es lo que está saliendo de nuestra boca y aún, amado y amada. Si hoy nuestras palabras fueron quizá producto y dañaron a alguien, podemos hoy decirle al Señor, Señor, perdóname. Y ayúdame a que mis palabras hoy puedan sanar también, porque las palabras no solamente asesinan, sino cuando estás en Cristo, tus palabras pueden sanar, pueden ser agua de vida. Pero hoy necesitamos también ir a la fuente de donde están saliendo nuestras palabras para que sea sanada. Santiago capítulo 3, verso 8 al 11 describe un poco mejor esto. Y entonces dice, pero nadie puede domar, Santiago capítulo 3, verso del 8 al 11, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Qué fuertes palabras que usa el Señor en esta, o que habla Santiago, dice Santiago a través del pasaje que estamos leyendo. Nadie puede quizá domar la lengua y hablamos de que sí es difícil controlar nuestras palabras, ¿cierto? Y más cuando están movidas por el enojo, por la indignación. Pero amado y amada, no nos podemos olvidar que somos hijos de Dios, que somos personas que han sido restauradas por el poder de Dios. Y dice, y esto es un versículo que a mí siempre me ha como, ¿cómo se dice? Como, no sé, cómo me ha incomodado, creo, santa, de una forma santa, ¿no? Me ha incomodado y me ha conflictuado. ¿Cómo es posible que de una misma boca salga agua dulce y agua salada o agua amarga? ¿Sí? Que con esta misma boca en un momento alabemos a Dios y digamos que le amamos y luego con esa misma boca maldigamos a alguien o peleemos o lastimemos a alguien con nuestras palabras. Qué difícil. El apóstol Santiago reconoce que la lengua es algo difícil de domar, ¿sí? Que quizá nadie puede domar, dice él en su experiencia, nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable y llena de veneno mortal. Pero amado y amada, hay alguien que puede dominar nuestros pensamientos, porque finalmente de lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón, como dice el pasaje. Dice que de la abundancia del corazón está hablando nuestra boca. Entonces, el secreto es poder ir a la fuente de donde está saliendo esa agua y qué está amargando. Hay cosas que amargan nuestra fuente. Hay cosas que amargan la forma en la que yo me expreso con otros y esa amargura es lo que hace que mis palabras quizás no sean agradables y sin quererlo, algunas personas dicen sin quererlo, hieren a otros bajo el argumento es que yo soy así, es que yo hablo fuerte, es que yo soy muy directa, es que yo siempre hablo con la verdad, dicen algunas personas, pero una verdad sin amor es crueldad, amado y amada. Y entonces hoy necesitamos decirle, Señor, los pasos del Señor Jesús nos llevan a corregir la forma en la que nos estamos relacionando con otros, a cuidar nuestras palabras. Y aún, amado y amada, me encanta lo que dice el texto, porque quizá si hemos hecho daño a alguien, tenemos la posibilidad de restaurar, ¿sí? De restaurar a esta persona.
Dice el texto, volviendo a Mateo capítulo 5, dice: por lo tanto, si estás presentando la ofrenda en el altar y justo en ese momento te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda y no la presentes todavía. Ve, busca a tu hermano para que te reconcilies y luego vuelve al altar y ahora presenta la ofrenda. Si nuestras palabras han dañado y matado a alguien, ¿cierto? Y el aprecio que nos tenía, nuestras palabras también son la herramienta por mediante la cual Dios empieza a traer sanidad. ¿Cuántas veces los hijos han esperado un lo siento de sus padres? Y yo sé que usted es el papá, ¿no? Y usted tiene que marcar su autoridad. Pero a veces nuestros hijos han esperado y nosotros, y mira, yo quiero hablar también en esta mañana, no solamente como pastor, sino como hijo. Y quiero que usted entienda esto como hijo. Dígame si usted en algún momento no quiso escuchar de su mamá, de su papá, un lo siento. Sí, creo que me equivoqué. Y el poder sanar lo que sana el corazón con un lo siento. Pero a veces los papás entran en esa mentalidad de no, yo no pido disculpas porque yo soy la mamá. Mi mamá decía eso. Yo no pido disculpas porque yo soy la mamá. Sí, y a mí me tienen que respetar y no importa si me equivoco, ¿sí? Y a veces pienso cuántas veces hubiese sanado mi corazón o el corazón de mis hermanos con un lo siento, con un perdónenme, y es que el perdón, el pedir perdón y el dar el perdón a alguien, ¿cierto? Habla de que reconozco la necesidad del otro, de que entiendo el corazón del otro, de que quiero que el corazón del otro esté bien. A veces tendremos que pedir perdón por cosas que ni siquiera conscientemente hicimos. Y ojo con esto, no es esa frase que usualmente se dice, bueno, perdóneme si lo ofendí. Es como poner en duda el dolor de la otra persona. Eso no está bien. Cuando uno pide perdón de verdad. Así uno no entienda de qué forma dañó al otro. Pero reitero, vuelvo al tema de los padres. A veces los padres se llenan de orgullo en el corazón y eso les impide sanar el corazón de sus hijos. Y quiero que hoy los padres que están presentes y que escuchan este mensaje también se pongan en los zapatos de sus hijos. ¿Y cuántas veces usted esperó un lo siento, un perdón de parte de sus padres? ¿Sí? Y no lo recibieron, pues hoy vale la pena también. Entonces, si yo no lo recibí de mis padres, pues que yo sí se lo pueda dar a mis hijos. Eso no te quita la autoridad, no te pierde peso delante de ellos, sino todo lo contrario, hace que la fuente entonces sea sanada. Jesús dice: la solución, si hemos asesinado la relación con alguien, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, la solución es el perdón. Dice que el Señor Jesús, y de hecho aquí hay un principio como espiritual. Jesús estaba hablando que si justo antes de presentar la ofrenda en el altar, que representa nuestra adoración, el cumplir nuestro compromiso delante del Señor, ¿cierto? Y que obviamente a raíz eso acarrea bendición para nosotros. Jesús dice: antes de que presentes tu ofrenda en el altar, ¿cierto? Tu sacrificio, el sacrificio que se presentaba antes por el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces Jesús dice: antes de que presentes el sacrificio y pidas por ti y pidas bendición para tu vida, asegúrate de estar bien con los demás. Y dice: reflexiona. Yo le he hecho daño a alguien, dice, pregúntate. Dice: y si te acuerdas de que tienes algo, de que alguien tiene, porque me encanta esto. Dice: si te acuerdas y sabes que algún hermano tiene algo en contra tuya, que se sintió ofendido. No es que tú digas: no, pues si se sintieron ofendidos, lo siento, yo no los ofendí, entonces no tengo de qué arrepentirme. No, Jesús va más allá. Si yo sé que de alguna forma alguien se sintió ofendido y siento que cambió su actitud conmigo y veo que está pasando, dice: antes de seguir pidiendo perdón a Dios por tus pecados y querer que Dios te siga perdonando, dice: haz un alto y ve y reconcíliate con esa persona. Dice: deja allí tu ofrenda y no la presentes todavía. Ve y busca a tu hermano para que te reconcilies y luego vuelve al altar y ahora sí presenta la ofrenda. La pregunta del millón es, y muchos dicen esto: pero pastor, ¿cómo nos reconciliamos con esas personas que son difíciles? Porque bueno, uno va y se reconcilia con el que quiere, pues como perdonarlo a uno, es fácil.
Pero esa gente que es difícil y que le hace daño a uno, ¿cierto? ¿Cómo se reconcilia uno con esa gente? Con esa gente no se puede. Amados, yo aquí no soy el amo de la verdad ni nada de esto. Yo también estoy en este camino de aprender con ustedes. Pero cuando yo pregunto cómo me relaciono con la gente que me hace daño, con la gente que es mala, vamos a decirlo, ¿cierto? El Señor Jesús nos dice lo siguiente, y esta es la siguiente: los pasos de Jesús nos llevan ahora en el trato con nuestros enemigos a esto. Dice dice Mateo capítulo 5, el verso 43 al verso 48. Por favor, léalo conmigo porque para que usted vea que no soy yo el que le estoy pidiendo esto, sino que es Jesús mismo hablando de cómo me relaciono con mis enemigos. Entonces dice Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Ustedes saben lo que fue enseñado a los antepasados: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y estas palabras nos suenan dulces. Bueno, puedo amar a los que me aman, a mi prójimo, y a los que me odian, pues y son mis enemigos, los voy a odiar. Pero Jesús dice, y recuerde que Jesús viene a cambiar muchos paradigmas y muchas formas en las que nos relacionábamos. Y entonces el verso 44 dice: pero yo les digo, amen. Estoy leyendo la traducción contemporánea de la Biblia. Dice: amen sacrificialmente a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Wow. Para que sean hijos dignos del Padre Celestial, pues Él hace salir el sol sobre justos, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito hay en esto? ¿Acaso los cobradores de impuestos no hacen lo mismo? Y si solamente saludan a sus hermanos, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Acaso los que no conocen a Dios no hacen lo mismo? Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mire, los pasos del Señor Jesús nos llevan a la perfección. Y si usted se preguntaba, pero ¿cómo voy a tratar y cómo voy a reconciliarme con el que ni siquiera me ha pedido perdón o que el que ni siquiera se lo merece, ¿cierto? El Señor Jesús, su palabra es muy clara. ¿Sí? Él nos habla, y me gusta la traducción contemporánea porque dice, nos llama a amar de una forma sacrificial a quienes quizá son nuestros enemigos y que podamos orar por los que nos quieren hacer daño. Entonces, aquí hay algo bien especial, porque entonces la respuesta a quienes le plantan delante de nosotros, a ser nuestros enemigos, aquellos que quieren buscar nuestra caída, es el amor. Y es ese amor sacrificial. Ahora, mi amado, mi amada, mire, yo sé, ahora aquí me pongo también en sus zapatos y digo, es difícil orar por alguien que nos quiera hacer daño. Es difícil orar por alguien que intencionalmente está buscando dañarnos, ¿cierto? Pero el Señor Jesús dice que cuando nos movemos en ese amor sacrificial, cuando el texto habla del amor sacrificial, está hablando del amor del Señor Jesús, así como Jesús nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros y perdonó nuestros pecados. Asimismo nosotros podemos a través de él amar a quienes nos hacen daño. Y entonces hoy el ejercicio es ese, ¿sí? Que usted pueda decirle: Señor Jesús, permíteme ver a esa persona que me hizo daño como tú la ves, ¿sí? Y permíteme amarla desde tu corazón, porque probablemente mi corazón solito no puede hacerlo. Entonces ahí vamos a poder en cierta forma orar por esas personas. Y ojo, evidentemente hay gente peligrosa. Evidentemente hay gente que nos quiere hacer daño. La respuesta a esas personas, ¿qué dice el Señor Jesús? Es que podamos orar por ellas, que podamos orar por ella. Dice: y oren por los que los persiguen. Vamos a orar por esas personas. ¿Para qué? Para que se encuentren con Jesús, para que no les sigan haciendo daño a las personas, para que no nos puedan hacer daño a nosotros. Pero a lo que Jesús quiere entrar acá, amado y amada, es a que nuestro corazón no se llene quizá de odio, de rabia, de rencor, porque entonces nuestro corazón se contaminará y nuestras palabras estarán viciadas. No puedo hablar de amor, no puedo decir que amo a Dios cuando tengo una cuenta pendiente con alguien, cuando tengo un disgusto con alguien, cuando hay algo que yo no he podido perdonar. Amado, eso se convierte, amados y amadas, eso se convierte en un obstáculo para tu bendición.
Me acuerdo tanto que el Señor dice, habla a través de Pedro, que dice que nosotros los esposos debemos estar bien con nuestras esposas para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Sí? Tomo este ejemplo para hacer entender que evidentemente los conflictos con otros pueden estar ocasionando ese freno espiritual, esas cosas que quizá no hacen que estén bien, ¿cierto? Y que frenan esa bendición. Y entonces el Señor dice, antes de seguir caminando como vienen y querer pretender de que venga la bendición sobre nuestra vida y que estemos bien con todo y que tengamos todo lo del Señor, asegurémonos de estar en paz con los demás. Pastor, ¿y cómo hago para estar bien con aquella persona que no quiere estar bien conmigo? Pues amado y amada, tú ofreces el perdón. Tú ofreces el poder pasar la ofensa, ¿sí? Y oras por esa persona. Si esa persona quiere seguir caminando en rencor, pues la palabra ahora aplica para esa persona, ¿sí? Pero lo que el Señor dice es que lo que dependa de nosotros, procuremos estar en paz. Que en lo que dependa de nosotros, procuremos estar tranquilos. Que entreguemos quizá esas ofensas. En otro pasaje Jesús dice, mía es la venganza. O Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dios es el que está ahí para quizá responder por nosotros. Pero lo que le preocupa al Señor Jesús es que nuestro corazón se siga cargando de odio, de rabia, de desprecio hacia las personas, porque eso está frenando también la bendición y eso también nos está condicionando. Finalmente Jesús siempre enmarcó que nuestra bendición, que lo que viene de parte del Señor depende también de qué tanto estamos dando nosotros. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la dinámica, amado y amada. Hoy necesitamos caminar en ese perdón. Hoy es importante, es imperante que podamos decirle, Señor, ayúdame. Y mira, amado y amada, probablemente tú dices, pero es que yo no quiero volver a hacerme amigo o amiga de esa persona que quizá me hizo daño, ya no quiero. Pues el Señor Jesús no te está diciendo que te vuelvas nuevamente amigo o amiga de esa persona. Solamente el Señor te dice que puedas ver a esa persona con un amor sacrificial, que si le puedes servir, lo puedas hacer. El Señor te está diciendo que no guardes ese rencor y esa rabia en contra de esa persona, que lo puedas y la puedas perdonar. Y obviamente ese es un camino que se hace a través del Señor Jesús. Él es el que nos permite ver a la gente con ojos de misericordia. Y entonces dejamos de ver su pecado para ver el pecador. Y vemos a esa persona como un sujeto que necesita la misericordia del Señor. Me sorprende cuando el texto dice que en medio de nuestro enojo terminamos haciendo cosas en contra de gente que fue creada también por el Señor. Se nos olvida que ese también puede ser un hijo de Dios, ese o esa puede ser un hijo o una hija de Dios. Y entonces también Cristo murió por esa persona. Esto lo cambia todo. Cuando yo reconozco que mi enemigo también es una persona por la que murió Cristo en la cruz y que necesita el perdón de Dios y que necesita la restauración, entonces esto cambia la forma en que lo vemos y que la vemos a esa persona. Y entonces decimos, Señor, ten misericordia de esa persona. Igual, si tú dices, esa persona me quiere seguir haciendo daño, ora. Y la respuesta del Señor dice, oren por los que los persiguen. Entonces vamos a orar para que, como decía el Señor, líbranos del mal, guárdanos de esa persona, ¿sí? Y me voy a tener cuidado si es una persona que todavía es espinosa, voy a tener cuidado, no voy a poder tocarla con la mano desnuda. Voy a tener que quizá acercarme a esa persona con cuidado, pero que no haya de nosotros que seamos los promotores de ese perdón. Seamos los promotores de esos que sanan, que pasan la ofensa, que seamos nosotros primeros los que podemos perdonar a otros, porque entonces se abrirá el camino para la reconciliación. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedir al Señor que nos guíe y que nos ayude en esta tarea que quizá es difícil, como dice Santiago, que es muy duro dominar la lengua y quizá puede ser difícil y es una forma sacrificial, pero hay que hacerlo. Oremos. Dios y Padre, te doy gracias en esta hora por tu fidelidad, gracias porque me has permitido compartir esta palabra. Ayúdanos a entenderla.
Ayúdanos, Señor, porque es tu palabra, no soy yo, no soy yo, eres tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla aún más, Señor. Ayúdanos a comprender cuando tú nos dices, Señor, que amemos, Señor, a los que quizá nos han hecho daño, Señor, que cuidemos nuestras palabras, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos correctamente con las personas que están a nuestro alrededor, Señor Dios. Enséñanos, Señor, a tratar con respeto, con dignidad. Perdónanos, Señor, cuando nuestras palabras han querido matar, Señor, quizá la relación, la amistad, la comunión que teníamos con alguien. Señor, ayúdanos a ser agentes de vida, que nuestras palabras sean de vida, Señor. Permítenos ver, Señor, e iniciar ese camino para restaurar, Señor, lo que se haya roto y dañado en el corazón de alguien. Que nuestras palabras hoy también sean fuente de bendición, Señor. Padre Celestial, danos la fortaleza, porque a veces no usamos esas palabras porque hay inseguridad en nuestro corazón, porque no queremos sentirnos vulnerables, quizá porque no queremos sentir que nos hagan daño, pero que hoy venga una fortaleza sobre nuestro corazón, Señor, que hoy nos sintamos sanos, trae sanidad, Señor, como aprendíamos también, Señor, que podamos hoy bajar la cabeza sin miedo a que se nos caiga la corona de hijos de Dios. Padre, que hoy quizá el poder perdonar a alguien, Señor, el pasar la ofensa, Dios, no nos haga sentir menos, Dios, todo lo contrario, ratifique realmente quiénes somos nosotros. Hoy pido que nos ayudes en esta tarea, Señor Dios. Ayúdanos a seguir estos pasos tuyos, Dios, en cuanto al trato a los demás y el trato a los que nos hacen daño, Señor. Enséñanos a hablar con amor, con dignidad, Señor, a cuidar nuestras palabras, Señor, a sanar si hay rabia, amargura en nuestro corazón. Dile, Señor, sáname si mis palabras son tan amargas, difíciles, sáname, Señor, y permíteme ser fuente de bendición. Te damos gracias en esta hora, Señor, y danos la fuerza, Señor, para perdonar a los que nos hacen daño. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por prestar atención. Recuerden que si quieren bendecir este proyecto, lo pueden hacer a través del número de cuenta de la iglesia. Ahí estaremos también recibiendo sus donaciones. Gracias a los que lo hacen, de verdad. Nos están bendiciendo y estamos siendo bendecidos. Gracias, gracias. Y pues esto nos ayuda y nos motiva a seguir adelante. A los que no lo han hecho, mira, bendigan este proyecto también. Si usted ha sido bendecido, pues también particípenos de esa bendición. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos el día de mañana.